Buenas a todos, bienvenidos a otro webinar de Desafío STEM. Hoy vamos a dar la charla sobre electrónica. Se trata del primer módulo, ¿vale?, de electrónica, por lo que habrá un segundo con conceptos más avanzados. Hoy lo que vamos a ver son algunos conceptos básicos utilizados en electrónica, ¿vale? Tensión, electricidad continua, corriente alterna, voltaje, intensidad de corriente, resistencia. Luego veremos los componentes básicos que hay en electrónica y por último veremos una serie de circuitos básicos. Antes de nada me gustaría empezar ¿qué es la electrónica? ¿Vale? Pues es la rama de la física, ¿vale?, que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo de los electrones, otras partículas cargadas eléctricamente. Esta es la definición formal. Si tuviéramos que hacer una más aterrizada, pues es todo aquello que tiene que ver con la electricidad, todo lo que contiene cargas eléctricas. Bueno, después de esto lo que vamos a hacer es, a lo largo del día de hoy, vamos a utilizar principalmente una herramienta que se llama Tinkercad, ¿vale?, que en un principio era una herramienta para diseñar modelo 3D de manera muy fácil, orientada sobre todo a educación, ¿vale?, pero que también ha añadido características para diseñar circuitos y sobre todo simularlos en vivo, ¿vale? Entonces, hoy para que la sesión sea un poco más lúdica, lo que vamos a hacer es simular los circuitos en lugar de montárnoslo nosotros, ¿vale?, que sería la otra opción, la de montar y medir todos los circuitos que vamos a ver a lo largo de hoy. Entonces, Tinkercad es una herramienta que usamos de manera constante y también os la recomiendo utilizar en vuestros proyectos para simular antes los circuitos y probarlos, para comprobar que funcionan. Bueno, ¿qué es en sí la electricidad? Vale, pues en la física el electrón es una partícula subatómica que posee carga negativa, ¿vale?, eléctrica, y el protón es el que contiene la carga positiva. Entonces, las partículas tienden a atraerse entre sí, ¿vale?, de manera que el electrón siempre está atraído por la carga positiva. Y cuando hay un exceso de electrones, ¿vale?, esos tienden a desplazarse hacia el polo positivo. Entonces, ese desplazamiento de electrones, ¿vale?, de carga negativa, es en realidad lo que llamamos electricidad, ese movimiento de partículas. Y bueno, lo que vamos a hacer es diseñar un circuito muy simple en la herramienta que os he contado antes, que se llama Tinkercad, y explicar un poco más cómo funciona la electricidad, ¿vale? Esta es la aplicación que os decía antes, ¿vale? Podéis accederla, es gratis para uso educativo y vamos a empezar. Este es el panel de control de la herramienta, ¿vale? Entonces, si nos vamos en lateral a Circuits, ¿vale?, damos al botón de Create New Circuits, ¿vale?, y aquí tenemos un entorno para diseñar circuitos. Entonces, lo que vamos a hacer es añadir un botón de pila de 3 voltios, ¿vale? A continuación vamos a añadir una resistencia, ¿vale?, y por último un diodo LED, ¿vale? Entonces, ahora para conectarlos, lo que tenemos que hacer es mantener pulsado sobre ellos, sobre uno de los terminales, y esto lo llevamos al terminal que queramos. En este caso vamos a conectar una batería, una pila de botón, a una resistencia y a una LED para encenderlo. Entonces, tenemos que conectar el positivo al ánodo. Y por último conectamos la resistencia al cátodo. Entonces ya tendríamos montado nuestro circuito básico. Entonces, una vez que tengamos montado el circuito, sea el que sea, le damos al botón Start Simulation, ¿vale?, y pasará lo que haya descrito en el circuito. En ese caso lo único que pasa es que se enciende la bombilla roja, ¿vale? Si os fijáis, cuando le das Stop Simulation, la bombilla se apaga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los electrones, ¿vale?, se mueven por el circuito. Entonces, primero pasa hacia la resistencia, va a la entrada del LED, y luego la otra terminal está conectado al polo contrario. De manera que el flujo de electrones sería desde el negativo hasta el positivo.
Y esta es la física de la electricidad, ¿vale? Luego, a la hora de hacer los circuitos, pues hemos decidido utilizar siempre las cargas positivas como referencia. Entonces lo utilizamos al revés. La convención que tenemos es la contraria. Vamos a volver a la presentación. Y ya tenemos el circuito simple montado, con el que vamos a jugar más adelante. ¿Vale? ¿Qué es el voltaje? ¿Vale? Porque la electricidad pues, tiene distintos valores con los que medimos. Entonces, la principal es el voltaje, que es también llamada tensión o diferencia de potencial o caída de potencial. ¿Vale? En realidad se trata de la diferencia de carga eléctrica entre dos puntos. ¿Vale? Entonces, con eso somos capaces de medir la electricidad. Cuando decimos que una cosa tiene 12 voltios o tiene 3 voltios, siempre lo decimos con un valor de referencia, con la masa, la que es 0. Pero recordad siempre, el voltaje o la tensión es la diferencia entre un punto y otro eléctrico. Se mide en voltios, ¿vale? Se utiliza la V mayúscula y los valores habituales que vamos a encontrar en electrónica pues son 3,3, 5 voltios o 12 voltios. ¿Vale? Además, también hay ciertos valores predefinidos, ¿vale? En electrónica digital como VCC, que es igual a 5 voltios, o que la masa o la toma de tierra es igual a 0. Bueno, ¿cómo medimos el voltaje? Pues lo medimos con un multímetro, ¿vale? En casi todos es muy similar. Aquí tenéis uno en la foto. Entonces lo que hacemos es seleccionar la función de voltaje. Y también la función de corriente continuo, ¿vale? Siempre que estemos en electrónica. Entonces, para calcular el voltaje, lo que tenemos que hacer es una medición en paralelo de los pines, ¿vale? Porque lo que queremos calcular es la diferencia de tensión. En caso de hacerlos en el mismo punto del circuito, obtenemos el valor del 0, porque no hay diferencia de voltaje, excepto la resistencia del material, que es casi siempre 0. Entonces, vamos a volver al software de simulación, vamos a elegir la herramienta de multímetro y vamos a hacer un par de mediciones. ¿Vale? Entonces, volvemos a Tinkercad. Entonces, este es nuestro circuito. Lo primero que vamos a hacer es ver el voltaje que nos da la batería, entre el terminal positivo y el terminal negativo. Entonces, para ello, abrimos el menú de componentes y buscamos lo que se llama multímetro, ¿vale? Que es este de aquí. Claramente es una herramienta software, no es como el de la vida real, pero utilizarlo es igual de sencillo. Si os fijáis, aquí tiene 3 modos: A, que es para la intensidad, V para la tensión y voltaje, y R para la resistencia. Entonces vamos a conectar uno de los extremos, el polo positivo, y el otro el polo negativo. Entonces cuando vemos la simulación, ¿vale? Veremos que el valor es de 2,9 voltios, ¿vale? Es decir, lo que nos da la batería menos un 0,01, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a borrar esta medición y vamos a hacer la medición sobre el mismo punto, ¿vale? Entonces conectamos, ni siquiera hace falta en el mismo punto, vamos a conectarlo al mismo conductor, ¿vale? Entonces lo que estaremos midiendo es en la diferencia de tensión entre el pin de la pila y el pin del LED, ¿vale? Si os fijáis, el valor es 0. Porque la diferencia de electricidad entre este punto y este aquí es 0, porque no hay nada en su camino, ¿vale?, que obstaculice o que haga de resistencia. Y el valor del cable, de resistencia del cable, es casi nula. ¿Vale? Vamos a borrarlo otra vez. Y vamos a calcular la diferencia de voltaje de la resistencia. Entonces, uno de los polos terminal. Y el otro al otro. Entonces, como veis, pues ahora tenemos el valor de 1,16. Entonces, este es el valor, ¿vale?, de voltaje que hay entre un extremo y otro del circuito. Esto quiere decir que la resistencia consume ese valor, ¿vale? Vamos a quitar las conexiones y vamos a seguir. Entonces, esta es la manera de medir el voltaje, ¿vale? Habitualmente el valor es el voltio, pero habitualmente en electrónica siempre nos vamos a encontrar como milivoltios, ¿vale? Bueno, el otro valor que se utiliza para medir la electricidad es la intensidad o la corriente, ¿vale?
es de alguna manera el flujo de energía. Entonces, es la cantidad de carga eléctrica que pasa por un punto concreto de un material conductor, ¿vale? Es decir, en un circuito, en un periodo de tiempo. Si hacemos la analogía con un río de la electricidad, pues la intensidad sería la cantidad de agua que pasa por un punto determinado en un segundo, ¿vale? Si hacemos la misma analogía con la diferencia de potencial o voltaje, en un río, pues el voltaje sería la cantidad de agua que hay en un punto menos la cantidad del agua del punto inicial, ¿vale? El caso de la intensidad se mide en amperios, aunque bueno, como un amperio es un valor muy alto, la habitual en electrónica es de los miliamperios. Y para medir la intensidad, ¿vale? Pues de manera muy similar con un multímetro, y lo único que hay que hacer es seleccionar la función A, ¿vale? La diferencia entre medir voltaje o amperaje, intensidad o voltaje, es la manera en la que utilizamos el multímetro, en la que conectamos los pines. Si el voltaje es la diferencia entre los puntos y conectamos en paralelo, ¿vale? Para calcular la intensidad, lo que vamos a hacer es conectarlo en serie, porque queremos calcularlo en un solo punto, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo sería. Vamos a calcular la intensidad. Entonces, si yo hiciera esto, pues estaría mal, ¿vale? Conectarlo en paralelo es mal. Entonces, lo que tenemos que hacer es eliminar esta conexión y conectar el polo de la batería directamente al terminal del multímetro. Y el otro terminal, pues vamos a conectarlo al resto del circuito para tener el circuito cerrado, ¿vale? Entonces le damos a simular y vamos a hacer un valor raro. Entonces le damos al valor de A, ¿vale? Entonces la intensidad que pasa por este punto, ¿vale? Es de 1,16 miliamperios. El valor negativo no tiene relevancia porque simplemente hemos conectado al revés los polos. Si yo lo paro y lo conecto de la otra manera, ¿vale? Voy a obtener el resultado en positivo, ¿vale? Eso no tiene ningún tipo de relevancia, la manera en la que los conectemos, porque si no hay valores negativos como tal, será un valor positivo, ¿vale? Entonces la intensidad siempre se mide en serie y el voltaje en paralelo, ¿vale? Porque uno lo que mide es la diferencia de electricidad entre un punto y otro, y la intensidad lo que mide es la cantidad de corriente, de flujo eléctrico que pasa en un instante en el circuito. Vamos a la presentación. Entonces, bueno, ya sabemos lo que es el voltaje, la tensión y la intensidad. Vamos a ver qué es la corriente alterna y la corriente continua. Vale, por un lado, la corriente continua es lo que utilizan los sistemas electrónicos, porque ofrecen un voltaje constante a través del tiempo, ¿vale? Habitualmente un valor de 5, 12, 24 voltios. Y bueno, la energía proviene casi siempre de baterías, pilas, otras fuentes de alimentación que son capaces de proveer ese voltaje constante, ¿vale? Imaginaos un portátil que funciona habitualmente a 24 voltios. Si le metiéramos 220, pues seguramente se quemaría si no tuviese un transformador que realice ese trabajo, ¿vale? Además, la electrónica pues no es buena detectando cambios tan grandes, ¿vale? Entonces, por eso se utiliza la corriente continua en los electrónicos. Por otro lado, la corriente alterna, que es la que nos llega a los enchufes de nuestras casas, ¿vale? Tiene un voltaje o tensión variable en el tiempo, ¿vale? Este cambia su valor entre 200 y 220 y menos 220 voltios con una frecuencia. En Europa lo habitual es tener una frecuencia de 50 Hz, ¿vale? Esto implica que la polaridad cambia 50 veces entre estos dos valores, entre el 220 y el menos 220. Este tipo de energía es mucho más usado para transportar, ¿vale? Porque a la hora de moverla de un sitio a otro a través de conductores, pues tiene menos pérdida, ¿vale? Además, los valores de referencia cambian en función del continente. En Europa casi todo lo que utilizamos son 220 voltios, sin embargo en Estados Unidos el valor es de 110 voltios, ¿vale? Pero no os preocupéis por esto porque la mayoría de los cargadores o transformadores se encargan de manejarlo y aceptar los dos valores. Entonces, bueno, como os adelantaba antes, pues para transformar corriente alterna y corriente continua lo que utilizamos son transformadores, ¿vale?
como el que tenéis en la foto y como podéis tener en el portátil, en el cargador del móvil o en cualquier otro aparato electrónico. Una vez que sabemos lo que es el voltaje y la intensidad, podemos llegar a saber la potencia o la energía que consume un componente eléctrico, ¿vale? Entonces, utilizando el valor de los vatios, ¿vale? Podemos llegar a saber cuánto consume un componente. Entonces, esto se puede aplicar tanto para corriente alterna como para continua, ¿vale? Y para calcular la potencia simplemente tenemos que multiplicar el voltaje por la intensidad. En caso de utilizar el valor de miliamperios, en lugar de amperios, pues obtenemos los milivatios consumidos por un aparato. Por poneros dos ejemplos, pues si una bombilla que funciona a 220 voltios, el circuito tiene una intensidad de 1 amperio, pues esa bombilla consume 220 vatios, ¿vale? Lo cual es un valor normal. Sin embargo, en el otro ejemplo, si os fijáis, si utilizamos una lámpara de LED que funciona a 12 voltios en lugar de 220, porque esto es corriente continua, y por el circuito circulan 2 amperios, pues la lámpara va a tener una potencia de consumo de 24 vatios. ¿Vale? Entonces, simplemente multiplicando el valor, obtenemos la potencia consumida. Otra de las características de la electricidad pues es la resistencia, ¿vale? Es la oposición eléctrica. Entonces, todos los materiales de los que estamos rodeados tienen un nivel de resistencia eléctrica, ¿vale? Al final se traduce como la capacidad de un material para oponerse al paso de la corriente eléctrica que pasa a través de él, ¿vale? Entonces, cuando mayor es la resistencia, más dificultad hay para que la carga eléctrica se mueva, entonces para que haya electricidad, ¿vale? Sin embargo, si hay muy poca resistividad, ¿vale? Decimos que es un conductor, ¿vale? Que es un muy buen conductor. El cobre, la plata, el níquel son buenos conductores, ¿vale? Porque tienen muy poquita resistencia y por eso se utilizan para circuitos. Y en el otro lado, pues la madera y algunos plásticos son muy aislantes porque tienen muchísima resistencia, lo que hace que casi no circule carga eléctrica por ellos. Para medir el valor de la resistencia se utiliza el ohmio, ¿vale? Con el símbolo omega del alfabeto griego, ¿vale? Ohmio, kiloohmio o cualquier tipo de modificador de cantidad. La ley de Ohm, ¿vale? Lo que nos dice respecto a la resistencia eléctrica es su relación con la intensidad y con la tensión en el circuito, ¿vale? Entonces, al final, si tenemos el voltaje y la intensidad de un circuito, podemos saber cuál es la resistencia que opone. O al revés, tenemos la intensidad y la resistencia, podemos calcular cuál puede ser la tensión que pasa a través del circuito. Por lo cual, la resistencia afecta tanto a la tensión como a la corriente. Entonces, cuanto mayor es la resistencia del circuito, pues menor es la intensidad, ¿vale? Por definición. Y cuanto mayor sea la resistencia, pues mayor es también la tensión que tiene que pasar por ella. Bueno, la resistencia eléctrica pues se mide exactamente igual que el voltaje, ¿vale? Al final se tiene que medir en paralelo un componente o un bloque de componentes, ¿vale? Con un multímetro en el que únicamente hay que seleccionar la función R para calcular resistencia. Entonces, si volvemos a la herramienta de Tinkercad, ¿vale? Que la tenemos aquí, vamos a poder medir el valor de la resistencia que tenemos aquí. Entonces, seleccionamos el terminal, lo conectamos a uno de los extremos, ¿vale? Y el otro borne a la salida de la resistencia. Entonces, vamos a darle a ejecutar circuito. Entonces, vamos al valor de R, ¿vale? Y vemos que da un error. ¿Por qué pasa esto? Porque no podemos calcular la resistencia en un circuito que está conectado, ¿vale? Porque al final lo que va a hacer es aplicar un voltaje y comprobar ese valor. Entonces, tenemos que quitar lo del circuito, ¿vale? Y ahora es cuando vamos a tener la medición real, que es 1 kiloohmio, ¿vale? En este software las resistencias son variables, ¿vale? Porque son simuladas. Entonces podemos indicar el valor que no queramos, 50 ohmios. Entonces este es el valor que vamos a leer. Volvemos a la presentación. Y bueno, ahora toca hablar de señales, ¿vale? Y no de la señal de Batman. Toca hablar primero de la señal digital, ¿vale? Que al final en la electrónica pues se traduce como unos y ceros, ¿vale? Habitualmente son valores discretos, entonces no puede tener otro valor que no sea este, ¿vale? Entonces, en el caso de la electrónica Maker con la que nosotros trabajamos,
pues casi siempre tenemos el valor de 5 voltios o 0 voltios y no existe ningún tipo de valor intermedio, ¿vale? Los valores son discretos, son definidos y no hay otro como tal. ¿Vale? Que es todo lo contrario a la señal analógica. Las señales de la vida real, a la que nosotros estamos expuestos, pues tienen un conjunto infinito de valores, ¿vale? Entonces no están limitados a 1 y 0 y pueden tener otros. Imaginar, por ejemplo, la acción de una bombilla, ¿vale? El hecho de que esté apagada o encendida podría ser una señal digital. Un 5 voltios implicaría que estuviese encendida y 0 que está apagada, ¿vale? Sin embargo, pensad en la cantidad de luz que nos da el sol, pues tiene un conjunto de valores infinitos, ¿vale? Que al final podríamos llegar a mapear a unos valores digitales, pero por defecto tiene infinitos valores. Entonces lo mismo pasa con la electricidad, hay señales digitales y señales analógicos. Además aquí en la curva también lo podréis llegar a apreciar, ¿vale? En la señal digital pues es como por escalones, porque no hay más valores. Bueno, además cuando programamos Arduino, cuando hacemos un circuito básico, también utilizamos los valores high y alto, que es alto y bajo, traducido al castellano. Decimos que un valor de electricidad es alto cuando tenemos los 5 voltios de referencia, o el que sea la referencia de nivel alto, y el 0 voltios cuando es una toma de masa o un valor bajo. Bueno, una vez que hemos visto un poco las ideas básicas o los conceptos básicos alrededor de un circuito electrónica, vamos a ver cuáles son los componentes básicos que se utilizan en ellos. Primero tenemos las pilas y las baterías, ¿vale? Las que actúan como fuentes de alimentación, ¿vale? Como os decía antes, pues se trata de fuentes de alimentación de corriente continua, no hay una variación de voltaje, siempre dan la tensión indicada en la especificación, ¿vale? A menos que esté agotada la pila. Luego también se diferencia entre recargables, que son las baterías y las pilas recargables, que se pueden volver a aprovechar, o las recargables que son de un solo uso. En todas las baterías o pilas hay unas indicaciones, ¿vale?, referidas a la tensión que ofrecen y a la cantidad de descarga, que son los miliamperios. Pues en una batería normal, como la que vemos aquí abajo, pues tiene 1,5 voltios, ¿vale? Pero si nos vamos a una batería industrial, como las que hay, por ejemplo, en los coches de Tesla, que es justo la que está al lado, pues habrá una especificación de tensión y intensidad. Además, para ir acostumbrarnos al diseño de esquemática, en el centro, ¿vale?, podéis ver el símbolo que se utiliza en circuitos eléctricos. A la hora de diseñarlos en papel o móvil herramienta, pues no se utilizan fotos o representaciones de los objetos, ¿vale? Se utilizan iconos, símbolos. En este caso es el de la fuente de alimentación, pila o batería, etc. Vale, las resistencias, ¿vale?, pues también son componentes que lo que hacen es disipar calor, ¿vale? Porque lo que hacen es introducir una resistencia en el circuito, como el concepto que hemos visto antes. El valor que tiene se calcula en ohmios y existe de diferentes materiales eléctricos, ¿vale? No hay uno solo. Además, para saber el valor de la resistencia eléctrica, ¿vale?, que tiene cada componente, hay un código de colores. Si os fijáis aquí en la foto, pues tienen colores dispersos, ¿vale?, variados. Y no es por aleatoriedad, ¿vale? Es que ese código de color indica la cantidad de resistencia que ofrece el componente. En los circuitos electrónicos, ¿vale?, se utiliza este simbolito, este garabato, ¿vale?, para poder identificarlo, ¿vale? Como os decía antes, pues tienen un código de colores, ¿vale? Habitualmente es o bien de 4 franjas de colores o bien de 5. Entonces, en el caso de las de 4, las primeras 2 cifras indican unidades y décimas, ¿vale?, decenas de unidades. Y luego existe un multiplicador, ¿vale? Pues por ejemplo, si aquí pondríamos un 0 y un 1, y aquí en el multiplicador dejaremos 1, tendría un ohmio, ¿vale? Si el multiplicador fuera 1000, pues tendríamos kiloohmios, y de aquí en adelante. Cuando comprobamos el valor, siempre hay que empezar por la derecha, ¿vale? Entonces, bueno, este es un poco el tipo de valores que tiene una resistencia. Pues la primera banda indica las decenas de unidades y la segunda las unidades. Y a continuación el multiplicador. El multiplicador pues, nos ayuda a poder definir valores muy altos de resistencia sin tener que utilizar nada complicado.
¿vale? Hay unas cuantas herramientas para calcular los códigos de colores, ¿vale? Pues aplicaciones móviles, vamos a ver alguna de ellas. ¿Cómo se utilizan? ¿Vale? Pues esto es un ejemplo de aplicación, ¿vale? Entonces nos da a elegir entre 3 y 4 bandas. Entonces al elegir la banda 1 de cada color pues tiene una representación. Entonces elegimos el negro, que es el 0, luego elegimos el marrón, ¿vale? Y el plateado. Entonces esto será 0,01 ohmios, ¿vale? Si quisiéramos tener un ohmio, pues lo que tenemos que definir es el negro, el marrón, el negro y el dorado, ¿vale? Si queremos hacer 100, ¿vale? Lo único que vamos a modificar es el multiplicador, ¿vale? Que es el color marrón. Pero si queremos calcular 24 kiloohmios, pues con esta herramienta podríamos tenerlo fácilmente, ¿vale? Que es el rojo, amarillo y naranja. Además hay un cuarto valor que es el de la resistencia, ¿vale? Entonces este color lo que indica es la diferencia de resistencia que puede tener respecto al valor inicial. En este caso el de 20%, pues lo que pasa es que puede tener entre 24 más el 20%, que es 2,8, entre 26,8, ¿vale? O entre 21,4 kilómetros. Entonces, cuanto menor tolerancia haya, más es la precisión de los componentes. Vale, vamos a cerrar esto. Vamos a seguir. Otro tipo de resistencia es el potenciómetro, ¿vale? Es como el que veis en la foto, ¿vale? Además tiene este símbolo en las esquemáticas y se trata de una resistencia variable, ¿vale? Es una resistencia que tú puedes manipular para que tenga un valor alto o un valor más bajo. Habitualmente te dicen el espectro, la escala en la que vienen definidos. Vamos a ver cómo sería un potenciómetro en el circuito que hemos diseñado antes. Vamos a parar la simulación, vamos a quitar la medición y la resistencia y vamos a querer añadir que es este de aquí. Borrar este. Entonces conectamos a una de las patillas, igual la fuente de alimentación y la patilla central. Vamos a conectar de nuevo y además también vamos a calcular el potencial eléctrico que le llega a la bombilla. Sacar la simulación y vamos a ver el voltaje. Pues ahora llegan 2,37, que es cuando el valor es máximo. Entonces, a medida que vamos bajando, vemos que el voltaje también hace lo mismo, también baja. Entonces, 1,58, iremos subiendo el potenciómetro y ahora vamos a apreciar cómo cada vez hay más iluminación. ¿Vale? Entonces, de esta manera podemos controlar el voltaje pasa por un circuito, ¿vale? Con una resistencia. Entonces ya vemos el valor máximo de la resistencia, que es el de reducir la corriente hasta 1,58, ¿vale? Y el valor mínimo que hace que el circuito funcione, casi no haya resistencia al circuito. Vamos a pararlo, vamos a quitarlo. Entonces el potenciómetro como tal es una resistencia variable. Luego también tenemos los condensadores, ¿vale? Que son componentes que son capaces, entre comillas, de almacenar energía eléctrica, ¿vale? Estos tienen un proceso de carga y otro de descarga que nos ayudan a guardar energía, entre comillas, ¿vale? Además, cuando utilizamos en corriente continua un condensador, en el momento en el que esté completamente cargado, el circuito va a estar abierto, es decir, va a estar desconectado, ¿vale? Además se mide en faradios, ¿vale? Señalado con una F, y el símbolo utilizado en esquemática pues es este, son dos líneas paralelas y una más gruesa. Bueno,
otro tipo de componente pues son los interruptores, como el que podríamos tener en casa para encender o apagar la luz, ¿vale? Lo único que hacen es dejar pasar la corriente, ¿vale? Cerrando el circuito, o bien abrirlo y hacer que no haya una continuidad, no haya una corriente de flujo, entonces no funcione el dispositivo o el componente. ¿Vale? Los hay de múltiples maneras, de múltiples tamaños, ¿vale? En caso de querer utilizarlo en un proyecto, pues si no se utiliza en una caja se puede utilizar cualquiera. Son muy fáciles de usar además, ¿vale? Y no tienen más. Los pulsadores, ¿vale? Que es lo que tenemos lo que utilizamos con Arduinos, pues son interruptores temporales, ¿vale? En el momento en el que nosotros pulsamos el botón, el circuito está cerrado y fluye la corriente. En el momento en el que lo soltamos, pues el circuito está abierto y no funciona, ¿vale? Además está señalado de esta manera que veis en el centro en los diseños esquemáticos. También están los conmutadores, ¿vale? Cuando queramos elegir y conmutar entre dos caminos de energía, ¿vale? Lo que tenemos son los conmutadores. En este caso el que veis de la foto pues tiene 3 posiciones y el que vemos aquí pues solamente tiene 2. ¿Vale? Lo que hace es que cierra en una parte del circuito o bien lo habilita en otro. ¿Vale? El símbolo electrónico es este, ya os digo, puede ser de 3 polos o de 4 o de más. Luego también tenemos los relés, ¿vale? Que los relés al final son conmutadores electrónicos. Al final le damos una señal de entrada, un voltaje, y cuando el voltaje de entrada sea más de lo especificado, pues deja pasar la corriente por un canal, ¿vale? Se utiliza sobre todo para controlar circuitos de corriente alterna. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un circuito con el que apagar la luz con el teléfono móvil, lo que vamos a poner es un relé en el cable de la línea, ¿vale? De la corriente que le llega a la bombilla, y accionarlo mediante un Arduino o cualquier otro microcontrolador. También los hay de múltiples modos, y el básico, ¿vale? Se señala así en los circuitos de esquemática, ¿vale? Al final este es un componente muy interesante y la verdad es que se puede utilizar para casi cualquier cosa. Teniendo un Arduino y un relé podemos controlar cualquier tipo de luz, cualquier tipo de enchufe, etc. Entonces es una manera muy básica de hacer domótica como tal. Bueno, un componente un poco más complejo, ¿vale? Es el diodo. Vale, el diodo lo que hace es dejar pasar la corriente solamente en un sentido, ¿vale? Entonces, cuando lo colocamos en el circuito, la corriente solo se va a mover de un extremo a otro, siempre que primero pase por el ánodo y salga por el cátodo, ¿vale? En las esquemáticas, el cátodo siempre está señalado con una línea, ¿vale? Mientras que el ánodo es la base del triángulo, ¿vale? Y el triángulo más la línea es lo que forma su símbolo en los esquemas. Para que un ánodo funcione o transmita, pues tiene que haber cierta tensión, ¿vale? Entonces, cuando el circuito llega a un nivel de tensión entre el ánodo y el cátodo, ¿vale? Ahí es donde el circuito va a fluir la tensión, va a funcionar como tal, ¿vale? Hasta que no se llegue en ese punto, va a haber muy poca transmisión y va a haber muchísima resistencia, ¿vale? Entonces, cada diodo como tal, ¿vale? Tiene un umbral de tensión y hasta que no llegue a ese valor, pues la cantidad de energía que se transmite es muy poca, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pues un LED es un diodo, ¿vale? Entonces vamos a verlo en cómo funciona un diodo con el propio potenciómetro que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a coger otra vez el multímetro y vamos a conectarlo a los extremos del LED. ¿Vale? Lo tenemos conectado. Vamos a comenzar la simulación, ¿vale? Y vemos como el LED, pues tiene una diferencia de potencial entre las patillas de 1,69 voltios, ¿vale? Entonces, a medida que voy bajando el valor, también baja el voltaje. Y si yo le doy al máximo, veis que en un momento dado la bombilla se enciende, ¿vale? Se queda encendida. Además nos dicen que la intensidad es más alta de la que deberíamos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es parar el circuito y darle una resistencia más grande al potenciómetro, ¿vale? Ahora están 250 kiloohmios y
vamos a transformarlo en 250 megaohmios, ¿vale? Lo cual es bastante más. Entonces ejecutamos la simulación, ¿vale? Y ya veis como el voltaje que pasa por el LED ahora es mucho más pequeño, ¿vale? Porque hemos cambiado el tamaño de la resistencia, ¿vale? Pero todavía tenemos que hacerla más grande todavía. Vamos a decirle que sea 10 gigaohmios, lo cual es un valor muy alto. Ahora, cuando la resistencia tiene su valor máximo, el que hemos indicado antes de 10 gigaohmios, el voltaje que va a haber en el LED es de 29 milivoltios. Entonces, si vamos variando, vemos como el voltaje sube muy poco, ¿vale? Muy poquito. Sin embargo, cuando llegamos al valor de 0,7 voltios, de repente el voltaje se dispara, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Porque un LED, ¿vale?, deja transmitir mucho más cuando pasa de ese valor de referencia, ¿vale?, que son los 0,7 voltios. Sin embargo, vemos que hasta que llega a ese punto, pues el valor es muy bajo, es casi despreciable. Entonces así es como funciona un LED. Por ejemplo, si ahora nosotros lo borramos y lo conectamos al revés, vale, vamos a buscarlo primero. Si conectamos la corriente negativa al ánodo y la positiva al cátodo, pues no va a funcionar, ¿vale? Por mucho que la resistencia que haya sea cero, ¿vale? Y es porque el sentido de la corriente es otro diferente. Además, vamos a poner el multímetro para verlo. Vamos a calcular la diferencia de potencial entre un punto y otro. Varía muy poquito. Sigamos con los componentes electrónicos. Entonces ya hemos visto los diodos y un caso de los particulares de los diodos, que son las luces LED, ¿vale? Ahora vamos a ver un par de conexiones y circuitos clásicos o básicos que deberíamos conocer, ¿vale? El primero de ellos es la conexión en paralelo, ¿vale? Conectar en paralelo significa que conectamos todas las fuentes, todas las patillas de una carga, ¿vale?, al mismo punto, ¿vale? En este caso, pues tenemos dos bombillas conectadas, ¿vale?, al mismo punto, que es este de aquí. Entonces, si veis, este punto es el que reparte la tensión y el voltaje a los dos puntos a la vez, ¿vale?, tanto en el caso del polo positivo como en el caso del polo negativo, ¿vale? Eso es lo que significa que estén en paralelo. Si estos estuvieran en serie, ¿vale?, lo que hacemos es que el terminal positivo de uno de ellos está conectado con el negativo del otro, cerrando el circuito, que es este de aquí, ¿vale? En este caso particular el circuito no funcionaría, ¿vale?, porque se trata de bombillas, no es un LED como tal. Entonces, ¿por qué es tan importante saber la conexión en paralelo en serio? Pues porque tiene comportamientos totalmente distintos, ¿vale? En el caso de la conexión en paralelo, el voltaje que pasa por los componentes es el mismo. Entonces, ahora en este ejemplo, pues tenemos tres resistencias puestas en un bloque en paralelo. Todas van a recibir la misma tensión, ¿vale?, los 5 voltios. Sin embargo, la intensidad se va a dividir entre los componentes de manera equitativa, ¿vale? Entonces, para calcular la intensidad total que pasa por estos puntos, tenemos que hacer la suma de la intensidad que consume cada una de estas resistencias, ¿vale? Además, la resistencia, para calcularla es un poco más difícil, ¿vale? Hay que hacer una fórmula, ¿vale?, que es esta de aquí, para poder calcular la resistencia total de este bloque. Y es porque la propiedad de resistencia en paralelo pues atiende a esta igualdad, ¿vale?, a la inversa, la suma de la inversa. Entonces, cuando queramos calcular si quisiéramos calcular la resistencia de este bloque entero, ¿vale?, tenemos que resolver esta fórmula de aquí, simplemente. Entonces, por resumir, pues en paralelo la tensión siempre es la misma, ¿vale?, la intensidad se suma y las resistencias también se simplifica la fórmula. Vale, en el caso de las conexiones en serie, la cosa cambia un poquito, ¿vale?
Si os fijáis en los mandos de la tele o en cualquier otro electrónico, las pilas están puestas en serie. Lo que quiere decir es que el terminal negativo conecta con el positivo. ¿Por qué hacen esto? Porque al hacer esto los voltajes se suman, ¿vale? El mando de la tele habitualmente no consume 1,5 voltios, sino que consume 3 voltios, ¿vale? Por eso que necesita 2 pilas habitualmente en serie. En este caso la intensidad lo que hace es mantenerse, es igual, ¿vale? Y además si conectamos una serie de resistencias, ¿vale? El valor de las resistencias pues será la suma de todos los valores que hay aquí, ¿vale? Entonces podemos incluso tratar esas 3 resistencias que vemos aquí como una sola, ¿vale? Porque al final se calcula haciendo la suma. Vamos a ver esto en la práctica, ¿vale? Vamos a montar un circuito en paralelo y otro en serie para ver cómo funcionaría. ¿Vale? Vamos a borrar. Entonces, lo que vamos a hacer es montar tres botones LED en paralelo. Entonces buscamos 2 más. ¿Vale? Y también vamos a buscar una resistencia. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta resistencia, ¿vale? Para conectar el polo negativo. Y le vamos a conectar a todos los cátodos. No. ¿Vale? Y ahora el polo positivo de la pila y por último el tercero. Vale. Entonces ahora conocemos el circuito, pues debería iluminarse, ¿vale? Y vamos a ver, esto que tenemos es un valor de 1,8, ¿vale? Entonces vamos a pararlo. Vamos a medir la tensión, el mismo valor. De hecho, para demostrar también poner lo opuesto al cátodo del otro LED. Entonces, en paralelo es la misma para todos los componentes. ¿Vale? Entonces, vamos a quitar esta corriente. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Aquí veis que tenemos un valor muy bajito de 403. ¿Vale? Vamos a ver la cantidad de intensidad que sale de la pila. Entonces vamos a quitar Entonces, al darle a la simulación, ¿vale? Vemos efectivamente antes del LED, ¿vale? Que era 403 micro y haya un valor de tensión aceptable, hay muy poca tensión. Entonces, para resolver eso, y vamos a conectar el circuito en serie. Entonces, si antes decíamos que en paralelo es tener los terminales todos conectados a las mismas fuentes, ahora lo que vamos a hacer, lo tenemos que conectar al ánodo hasta que por fin lo conectamos a la corriente. Vamos a ver dónde la he liado. Aquí. Vale. Y no vamos a borrar esto, vamos a conectar las 3 resistencias en serie, ¿vale? Para comprobar la igualdad de la suma. Entonces copiamos y ahora por último añadimos un LED. Vamos a ver si lo conectamos bien. Recibe en total una resistencia de 1 kilo por la primera, que también cambia el color. Al tomarle el valor de resistencia también cambia el color en la esquemática. Y otros 50 ohmios. Y ejecutamos. Pues, vamos a la presentación. Vamos a ver dos circuitos básicos utilizados en electrónica, ¿vale? Es el que llamamos de circuitos de resistencia y los llamamos. Entonces lo que queremos hacer, por ejemplo, es que si queremos hacer un botón, ¿vale? Lo que vamos a decirles es que el valor de entrada va a ser de 5 voltios, ¿vale? Pero cuando saben qué es lo que hacer, ¿vale? Entonces, en el caso de la resistencia pull down, ¿vale?
lo que hacemos es conectar el otro extremo de un circuito, ¿vale? Pues porque la electricidad tiende a irse por el camino más fácil, ¿vale? El que tiene menor resistencia. Entonces, en el momento en el que el circuito, ¿vale?, esté apagado, es decir, el circuito esté abierto y no se reciba por aquí carga, ¿vale?, lo que va a hacer el circuito es intentar seguir por otro camino. El caso contrario es cuando una resistencia es pull-up, ¿vale?, y es cuando el circuito recibe el circuito. Esto es útil para para unas cuantas cosas y vamos a ver el ejemplo. Vamos a Tinkercad, ¿vale? Vamos a borrar lo que teníamos. Y vamos a añadir un Arduino. Le damos a Components, ¿vale? Y aquí vemos una pequeña resistencia también. Y a uno de los extremos le conectamos la lectura. Por ejemplo, en el pin 9. Entrada aquí sea 5 voltios y el botón esté pulsado, pues esto se cortocircuitará. Es cruzarse, ¿vale? Entonces vamos a ver el código, vamos a tocar también el código para poder imprimir por pantalla el valor. Vale, lo que vamos a hacer es desde una señal de entrada, ¿vale? Entonces nos vamos a la sección de automáticamente escribe el código para ello, que es el de pin mode 9 input para setear la entrada. Vamos a arrastrar un bloque de imprimir a puerto serie, entonces le vamos a subir el código. Inicializando y ya arranca extraño, puesto que el circuito no está conectado. Entonces va a tener el valor de referencia que sea 0, ¿vale?, que es lo contrario que lo que queremos que detecte, ¿vale? Y la conectamos al extremo de la lectura, ¿vale? Como os decía, pues estos dos terminales son el mismo y los conectamos entre sí. Además el lector de código. Y ahora vamos a abrir otra vez la pestaña de puerto serie, ¿vale? Y ahora, si os fijáis, pues el valor que recibe por defecto, si lo he hecho todo correcto, pues debería tener el valor de 0. Vale. Voy a cambiarle el valor de... Si os fijáis, el valor por defecto es el 0, ¿vale?, mientras yo no toque el pulsador, pero en el momento en el que lo haga, una resistencia de mayor valor, ¿vale?, entonces el circuito se iba siempre por el lado derecho. Entonces, siempre pondré una resistencia de menor intensidad. Entonces ahora cuando pulsado es el 5, lo que vamos a hacer es lo contrario, vamos a hacer una resistencia de pull-up. Entonces en nuestro circuito simplemente invertir los papeles, ¿vale? Con el pull-up, pues conectar la resistencia y luego el valor de los 5 voltios. Entonces vamos a empezar simulación, no hace falta modificar el código, vamos al editor de código, ¿vale? Y empezamos a ver cómo ahora el valor por defecto es el 1. De una resistencia pull-up. Vamos a añadir rápidamente un LED para poder visualizarlo. El nodo, esta es la de entrada. Y el ánodo a los 5 voltios. Ahora mandamos el de 1. ¿Vale? Y esto en cuanto a la resistencia pull-up y pull-down, ¿vale? Recordad siempre cuando tengas un caso en el que estéis haciendo con un Arduino un botón y os dé valores muy raros o tenga comportamiento raro, sepa si es por eso, porque le falta poner una resistencia con OLED, se le pone una pequeña resistencia, ¿vale?, entre un valor entre 100 ohmios y 10 kiloohmios para proteger el componente, ¿vale? Entonces lo que hace la resistencia es quitar una parte de voltaje e intensidad para no romper el componente LED. Habitualmente los componentes tienen una hoja de especificación, ¿vale?, donde se indica los valores. Esto es todo en cuanto a lo que quería contaros hoy, ¿vale? Decir que podéis encontrar recursos adicionales en la página de STEM by Me, en Scholartic, y si queréis profundizar podéis encontrar más cursos, que es el de mentoring@desafiostem.com.